A mí compartir mi presentación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Nadia, por habernos invitado y estarnos aquí otra vez todos juntos compartiendo pues, los avances de nuestras investigaciones sobre Europa. Y yo pues voy a hablar sobre esa parte de Europa de la que casi nadie quiere hablar, que todo el mundo considera subdesarrollada. ¿Ya puedo compartir, perdón? ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Gracias. Que todo el mundo considera casi que no es Europa, ¿no? Los propios europeos alguna vez decían que a principios del siglo XX que esta parte de Europa en realidad ya era Oriente, ¿no? O sea, entendiendo pues por Oriente precisamente pues como negándoles, ay, no puedo, perdón, negándoles la posibilidad o sí, negándoles el derecho a llamarse europeos y rechazándolos como parte de su comunidad, a pesar de que han hecho muchas aportaciones a la historia europea, aunque otros no quieran reconocerlo, ¿no? Entonces, mi trabajo se llama Kosovo, la crisis que parece no terminar, y reflexionaré brevemente sobre la crisis en la que ha vivido el pueblo kosovar desde el siglo XII y hasta el presente. Les recuerdo a quienes no me conocen, o no más que recordarles, les informo que soy historiadora, y por lo tanto me interesa lo que pasa actualmente, pero siempre pienso también en a dónde o desde cuándo empezaron a surgir esos problemas, dónde están las raíces, ¿no? Y creo que las raíces de este conflicto de los kosovares con los serbios se remonta, bueno, incluso más allá del siglo XII, ¿no? Pero es interesante observar que en 2008, pues habían declarado a su independencia, una que prácticamente pues solamente una parte de la comunidad internacional ha reconocido. Por lo tanto, me parece que el conflicto en Kosovo ha sido permanente y que la actual situación pues parece no hacer posible encontrar soluciones que puedan impulsar a la población kosovar en un futuro muy cercano. Bueno, entonces, cuando ya Yugoslavia había desaparecido como un estado, Kosovo declaró su independencia en 2008, pero como decíamos, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional no lo han reconocido, pero sí la mayoría de los miembros de la OTAN, aunque no todos, como es el caso de España, porque por supuesto no puede avalar que una provincia se declare autónoma y se declare incluso una república y se separe de la república a la que supuestamente pertenece después de haberse disuelto Yugoslavia. Pero uno de los sucesos, bueno, aquí tenemos la bandera de Kosovo, y también este pequeño territorio, como a su vez se está dividido en varios distritos y provincias, ¿no? Y que también muestran una división interna de la propia población kosovar. Bueno, uno de los sucesos históricos que ha alimentado los conflictos entre Serbia y Kosovo se originó cuando los Balcanes cayeron en poder de los otomanos entre los siglos XIV y XV. Ambos territorios contiguos quedaron bajo el dominio del sultanato, y esto que marqué con azulito es lo que se supone que es la región de Kosovo. Los habitantes de Kosovo, en su mayoría albaneses, se convirtieron al Islam como producto de esta convivencia con los turcos otomanos, aunque en realidad no son turcos. La mayoría de los turcos regresaron a la península de Anatolia después de del colapso del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. También había una minoría serbia que practicaba el cristianismo ortodoxo, y algunos de estos serbios también se convirtieron al Islam.
En el siglo XIX, cuando el sultanato otomano estaba en decadencia y las aspiraciones nacionalistas se difundieron en Europa, surgió una corriente nacionalista que deseaba recuperar los territorios que alguna vez habían pertenecido al reino de Serbia. Y uno de estos territorios, por supuesto, era Kosovo, que había sido incorporado en el siglo XII. En la memoria serbia, las batallas que tuvieron lugar en los campos de Kosovo en 1389 y 1453, cuando falleció gran parte de la nobleza eslava, marcan un hito en su historia y son muestra del sacrificio serbio en aras de mantener y defender su principado. Bueno, y yo creo que ustedes como internacionalistas se dan cuenta de cómo se reinterpreta esta historia, a veces no de una manera muy fidedigna, pero claro, esta batalla de Kosovo de 1389, por supuesto, significó pues el punto de quiebre que le abrió, ¿no?, a los turcos la entrada a los Balcanes, y que los serbios han reivindicado, así como la batalla en la que ellos casi se sacrificaron por defender a todos los eslavos de la península de los Balcanes. Bueno, entonces con base en estos reclamos históricos, Serbia continuó su enfrentamiento en contra de los otomanos y logró la anexión de Kosovo en 1912. Aquí está marcado, ¿no?, lo que sería la región de Kosovo en el marco de la Primera Guerra Balcánica. O sea, la desintegración o el colapso del Imperio Otomano empezó en los Balcanes, antecedió a la Primera Guerra Mundial, y entonces aquí las distintas nacionalidades intentaron revivir los reinos que alguna vez habían tenido en la Edad Media, ¿no? Y sus reclamos territoriales siempre aludían a ese pasado. Entonces, pues, para Serbia era incuestionable que Kosovo tenía que ser parte de su territorio. Los tratados de paz, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, brindaron a los eslavos del sur la oportunidad de crear un Estado común que se esperaba conciliar a los intereses nacionalistas de todos los pueblos que se integraron a él, al mismo tiempo que defendería sus intereses frente a la comunidad internacional. Al finalizar la liberación de Yugoslavia de la invasión nazi, en 1945 se instauró una república federalista socialista. Yugoslavia estaba integrada, como podemos ver en este mapa, por 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Una provincia autónoma, Vojvodina, que es esta, y una región autónoma, Kosovo. Como verán, pues estos territorios no tienen una bandera porque se suponía que formaban parte de Serbia, pero como había una población que no era mayoritariamente serbia, pues les habían dado esta condición de regiones más o menos autónomas. Kosovo y Vojvodina quedaron como parte de Serbia porque con ello se buscó limitar el peso de esta república dentro de la Federación Yugoslava. Para los miembros de las altas esferas del gobierno, incluido el mariscal Josip Broz Tito, artífice de la derrota de los nazis, la oportunidad de zanjar las aspiraciones nacionalistas de los diferentes pueblos radicaba en un desarrollo armónico de la economía de todas las regiones. A pesar de las diversas políticas implementadas por el gobierno comunista, no se logró un crecimiento económico igualitario entre los integrantes de la federación y tampoco se sofocaron las rencillas nacionalistas. Por tanto, el 7 de abril de 1963 se promulgó una nueva constitución encaminada a liberalizar la economía. La constitución de 63 fue enmendada en 67, en 68 y en 71. Esta constitución, la de 63, tenía como objetivo principal fortalecer la autogestión de los trabajadores, no solo en el campo, donde ya se habían creado cooperativas, sino también en la industria. Pero en poco tiempo el desequilibrio económico entre las diversas repúblicas aumentó. En el caso de la región autónoma de Kosovo, desde 1963 el órgano supremo de gobierno local era el Comité Popular y participaba en igualdad de condiciones que las repúblicas en la Asamblea General.
El Estado federal dejó en manos de las repúblicas la planificación económica. Sin embargo, esta libertad no se extendió a la arena política. El poder recaía fundamentalmente en el presidente de Yugoslavia, el mariscal Tito. Por tanto, pronto afloraron las discrepancias entre las repúblicas y las provincias autónomas, ya que existía lo que ellos llamaban un capital estatal que distribuía la federación, pero que ese capital no consiguió promover un desarrollo económico equilibrado porque cada empresa autogestiva decidía cómo invertía las ganancias que quedaban bajo su control, como lo marcan todas las tesis socialistas, ¿no? Lo que ocurrió fue que la mayoría de las empresas invirtieron sus ganancias en fortalecerse a sí mismas y solo proporcionaban pues una pequeña parte a este capital estatal general, ¿no? Otro tanto sucedió con los bancos, ligados al Estado, pero no subordinados a él. Este capital estatal pues fue insuficiente para promover un desarrollo económico igualitario. En estas circunstancias, el 27 de noviembre de 1968, estalló una revuelta en la región de Kosmet, Kosovo. Los manifestantes exigían la instauración de Kosovo como una más de las repúblicas yugoslavas, o sea, querían separarse totalmente de Serbia y formar una república aparte. Gran parte de los albaneses musulmanes residentes en la provincia además querían anexarse a Albania porque consideraban que los yugoslavos en general y los serbios en particular no les daban un trato equitativo en relación con otras minorías nacionales yugoslavas y además que el gobierno serbio le imponía decisiones políticas que limitaban su desarrollo económico y social. La respuesta del gobierno federal yugoslavo fue pues, la represión. Esa revuelta no fue el único movimiento con tintes nacionalistas que Yugoslavia debió enfrentar en el 68, pero esta es una muestra de los problemas entre las distintas nacionalidades que habitaban la extinta Yugoslavia. El problema nacionalista en una entidad multiétnica es un asunto que subyace en el desarrollo histórico europeo desde el siglo XIX, cuando surgió el modelo del Estado-Nación como el más adecuado en el sistema capitalista que se estaba consolidando. En el mismo año de 68, los estudiantes universitarios de Belgrado se manifestaron en favor de una mayor democratización del sistema y la reducción de los males que la liberación del mercado provocaba. O sea, esto nos muestra que el malestar no solamente estaba en Kosovo, sino hasta en la propia Serbia, que el resto de las repúblicas señalaba como la beneficiaria de esta federación, ¿no? De esta manera, el equilibrio entre el poder centralizado y la capacidad de las repúblicas y provincias autónomas... Ay, perdón, me salté un pedazo. Entonces, a consecuencia de estas revueltas, en el 68 se enmendó la Constitución y se le dio todavía más poder a los gobiernos locales. De esta manera, el poder centralizado y la capacidad de las repúblicas autónomas para gobernarse, pues el equilibrio se fue haciendo más frágil. En el caso específico de Kosovo, esta se transformó en una región autónoma, de una región autónoma en una provincia autónoma y por lo tanto pudo tener su propia constitución. En vista de que los conflictos nacionales no se resolvieron, las reformas a la Constitución en 1971 otorgaron a las 6 repúblicas todavía más autonomía, pues les dio el poder de vetar leyes promulgadas por la Federación. Con base en estos cambios, en 74, Kosovo formó su propio gobierno autónomo, es decir, sin participación de las autoridades serbias. La autonomía de las repúblicas en breve propició la paralización total del gobierno federal. A la muerte del mariscal Tito en 1980, pues afloraron ya los intereses nacionalistas. Para que la República Serbia tuviera una mayor representatividad en el gobierno federal, la Liga Comunista Yugoslava, como se llamaba el partido único, pues se anexó Kosovo y Vojvodina, o sea, les quitó esa autonomía que habían logrado con las reformas
de los años 60 y 70. Las reacciones nacionalistas de los afectados y del resto de las repúblicas, asusadas por los políticos para obtener apoyo, se desbordaron inmediatamente. El caso más evidente fue el de Slobodan Milošević, presidente de Yugoslavia, en contra de los kosovares, quienes solicitaban recuperar su autonomía. La secesión de las repúblicas federadas inició en 1988 y desembocó en la guerra de 1995. Durante ese episodio, la población albanesa de Kosovo, que había perdido ya toda su autonomía en 1990, se mantuvo a la expectativa. O sea, mejor no se movieron porque quién sabe qué les podía pasar. Sin embargo, poco después, la República Serbia dedicó sus esfuerzos militares a conservar la provincia de Kosovo, porque la intención de separarse pues todavía estaba presente, en donde la mayor parte de la población albanesa musulmana convivía con un 22% de serbios, la mayoría ortodoxos, cristianos ortodoxos. En febrero de 1996, el Ejército de Liberación de Kosovo tuvo enfrentamientos con la policía serbia que desencadenaron un conflicto armado. La Organización de las Naciones Unidas y la OTAN presionaron al gobierno yugoslavo para que llegara a un acuerdo con los kosovares albaneses en octubre de ese año, pero fue letra muerta. Y el ejército yugoslavo continuó intentando someter a los musulmanes, utilizando, entre otras prácticas, una que todo el mundo, al menos de nuestra edad, conoce, que se llamaba la limpieza étnica. Fue hasta que la OTAN bombardeó sistemáticamente enclaves serbios en Kosovo y otras ciudades de Serbia, que en junio de 1999 el ejército yugoslavo salió de la región. Así pues, la intervención de la Alianza del Atlántico creó la posibilidad de que la población kosovara albanesa, que se había refugiado en Albania y Macedonia, regresara a sus hogares. Pero, sin embargo, el acuerdo obligó a la región de Kosovo a permanecer como parte de Yugoslavia, aunque en una situación no muy clara, no definida claramente en términos políticos. Y así por eso, pues en 2008, y aquí podemos leer, gracias a la OTAN, podemos obtener nuestra independencia. Pero es interesante ver que la bandera que en este momento están esgrimiendo es la bandera albanesa. ¿Por qué? Pues porque quienes se pronunciaron definitivamente por declarar su independencia, pues fueron fundamentalmente los kosovares albaneses musulmanes, ¿no? Que además, pues, ¿por qué no? Si era posible, querían unirse a Albania para evitar que las agresiones que Serbia pudiera tener, ¿no? Porque, bueno, a veces ni siquiera la Organización del Atlántico puede detener a quienes quieren recuperar su territorio. Por tanto, uno de los elementos de la crisis política que parece no resolverse consiste en que Kosovo no cuenta con el reconocimiento pleno como Estado a nivel internacional, lo que limita sus posibilidades de recibir apoyo económico, entre otras organizaciones de la Unión Europea, que estos estados de los Balcanes pues sueñan con entrar alguna vez a la Unión Europea, aunque de sobra saben que todos los miembros de la Unión Europea, hasta los propios eslavos, como lo acabamos de escuchar, pues los desprecian y no los quieren admitir bajo ninguna circunstancia, y menos a los musulmanes, ¿no? Bueno, entonces, otro problema persistente consiste en que los albano-kosovares, casi todos musulmanes, recelan de la población serbia que habita en el territorio, la cual, como suele ocurrir en las comunidades que se enfrentan, pues sufre discriminación. Las diferencias condujeron a un acuerdo entre los gobiernos kosovar y serbio en el que se delimitaron más o menos las fronteras entre ambos y se otorgó un cierto grado de autonomía a los enclaves serbios. Pero hay que decir que actualmente la población serbia se ha reducido al 2% de los casi 2 millones, bueno, menos de 2 millones de habitantes que tiene la región.
Los propios kosovares albaneses guardan posiciones opuestas respecto de una posible unión con Albania, porque hay quienes sueñan, claro, ¿por qué no?, unirnos a la Unión Europea, otros a Albania, y otros, los menos, prefieren ya no moverle y tratar de consolidarse como una república soberana, ¿no? Entonces, los que se declaran sobre todo por unirse a la Unión Europea consideran que esto facilitaría su desarrollo económico y evitaría un nuevo enfrentamiento armado con Serbia. Pero precisamente, pues una de las principales razones por las que es casi imposible que sean aceptados en la Unión Europea es porque son muy pobres. En resumen, la población kosovar vive una tensión constante tanto por las discrepancias internas entre sus habitantes como por el temor a un enfrentamiento con Serbia, y al mismo tiempo está negociando recibir el reconocimiento de toda la comunidad internacional. Bueno, la verdad hay estados con los que no negocia, pero hay otros con los que sí. En cuanto a la economía, la situación no es alentadora, ya que el índice de desempleo es muy alto, motivo por el cual gran parte de los kosovares trabajan fuera de su país. La falta de inversiones no ha permitido que la industria prospere, de manera que la mayoría de los bienes de consumo provienen nada más y nada menos que de Serbia. Para esta, el intercambio no es más que una transacción en su mercado interno, mientras que para Kosovo implica un déficit en su balanza comercial. Bueno, nunca ha habido superávit, al menos no en el siglo XX ni en lo que va del XXI. La situación se complica aún más debido a que en Kosovo se utiliza el euro como moneda a pesar de que no pertenece a la Unión Europea. Esta moneda fuerte, lejos de favorecer el desarrollo económico, lo deprime aún más. En la esfera política, la soberanía se sostiene apoyada por una administración compartida con la ONU a través de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y la asesoría legal de una comisión de la Unión Europea, EULEX. La defensa de la República está respaldada por una base militar estadounidense y numerosas bases de la OTAN. En otras palabras, militares y policías kosovares no garantizan por sí mismas la independencia de la República de una extensión de 10.887 kilómetros cuadrados. Aquí vemos a unos soldados, vemos que tienen aquí su banderita de Kosovo, pero pues la verdad es que si no estuvieran respaldados por las tropas extranjeras, pues probablemente no podrían sobrevivir. Así, a lo largo de los 12 años transcurridos desde la independencia, en diversas ocasiones la Unión Europea y los Estados Unidos han intentado mediar para que los gobiernos de Kosovo y Serbia alcancen un acuerdo. El último esfuerzo tuvo lugar en septiembre de este año. Las negociaciones en Washington establecieron acuerdos entre las partes que hasta el día de hoy ninguno ha empezado a implementarse. En conclusión, la eterna crisis en Kosovo parece no tener fin, pues en gran medida depende del auxilio y el sostén internacional para autogobernarse y no tiene las condiciones para brindar bienestar económico y social a su población. Muchas gracias.